Bien, para terminar el ciclo de Rankine, vamos a ver el ciclo de Rankine real. Hasta ahora estuvimos describiendo el ciclo de Rankine ideal. Primero lo describimos con sin recalentamiento, bueno, con un recalentamiento, el recalentamiento típico que tiene. Y es un ciclo termodinámico en el que tanto la turbina como la bomba son isoentrópicas y a la bomba entra líquido saturado. Podemos tener dos recalentamientos con dos turbinas, una de alta presión y otra de baja presión. Aquí tenemos el esquema. El vapor saturado que sale de la caldera se recalienta y lo recalentamos hasta una temperatura máxima admisible para la caldera y se expande en una turbina isoentrópica, se vuelve a recalentar, se vuelve a expandir en otra turbina isoentrópica, se condensa y llegamos al punto 1 donde tenemos líquido saturado y lo bombeamos al punto 2, del punto de presión baja al punto de presión alta, precalentamos y devolvemos ese líquido saturado a la caldera y así sucesivamente. ¿Qué diferencias hay entre este ciclo y el ciclo real que se lleva a cabo en la práctica? Bueno, pues hay algunas diferencias sustanciales. Por ejemplo, quizá una de las más visibles, una de las que primero se aprecia, es que tanto las turbinas, aquí por ejemplo tenemos un ciclo con dos recalentamientos también. Voy a dibujar la expansión en la turbina y como puedes observar no es una vertical, no es isoentrópica. La expansión en la turbina no es isoentrópica. ¿Por qué no tenemos una expansión isoentrópica en la turbina? Es decir, ¿por qué no es una vertical? Como aquí tenemos un eje de entropía, una expansión isoentrópica es así. Bueno, porque las expansiones isoentrópicas son reversibles y adiabáticas. La turbina no es adiabática, aunque esté aislada, no se comporta como un equipo completamente adiabático y además la expansión en ella no es un proceso reversible. Y eso hace que la línea vertical se inclina de esta forma que puedes observar. Tanto la primera turbina, la de presión alta, como la segunda turbina de presión baja, pues presentan esa inclinación debido a que no es isoentrópica la expansión. Bien, después otra cuestión que también observas rápidamente es que no se llega a recalentar hasta la temperatura máxima admisible. Aquí tenemos la temperatura máxima admisible, donde estaría el punto 4, sin embargo se queda más abajo. Observa que el recalentamiento se lleva hasta esta posición, hasta este punto, no hasta el punto 4. ¿Por qué? Bueno, porque llegar a la temperatura máxima admisible por la caldera y por la turbina va a plantear unos problemas importantes. Por ejemplo, en cuanto a la caldera, ¿qué problemas tendría trabajar en el límite de temperatura máxima admisible? Bueno, el primer problema son los materiales de la caldera. Los materiales utilizados en la construcción de la caldera tienen una resistencia limitada a altas temperaturas. Superar la temperatura máxima admisible podría causar la degradación del material, reducir la vida útil de la caldera y aumentar el riesgo de fallos. Después también tendríamos problemas con tensiones térmicas. Las altas temperaturas generan tensiones térmicas en los componentes de la caldera. Un exceso de temperatura puede provocar deformaciones, grietas y fugas. Y además tenemos también la cuestión de la combustión. La temperatura de combustión en la caldera está limitada por la naturaleza del combustible y las condiciones de operación. Pero bueno, quitando ese factor del combustible, aunque tengamos un combustible que nos pueda llevar a este punto 4, no deberíamos hacerlo porque corremos el riesgo de generar averías serias en la caldera. Bien, y después también nos afecta un vapor muy caliente, muy energético, a temperatura muy elevada, nos va a afectar también a la turbina, porque ese vapor va a pasar a través de la turbina. Y la turbina también tiene problemas con vapor de una temperatura excesivamente alta. El primer gran problema son sus álabes, las paletas sobre las que incide el vapor para mover el eje. Los álabes de la turbina, especialmente en las etapas de alta presión, están sometidos a altas temperaturas y tensiones mecánicas. Superar la temperatura máxima admisible puede reducir la vida útil de los álabes y aumentar el riesgo de fallos. Y después hay también un fenómeno llamado el CREP.
El creep es un fenómeno de deformación que ocurre en los materiales a altas temperaturas y bajo tensión constante. Superar la temperatura máxima admisible pues también incrementa el riesgo del creep en los álabes de la turbina. Por esas razones no deberíamos llegar ni siquiera a la temperatura máxima admisible, ya no superarla, sino que no deberíamos llegar a ella. Es cierto que cuanto más nos acerquemos a ella conseguimos mejor rendimiento, superarla no, eso no puede ser, pero sí, acercarse a la temperatura máxima admisible pues produce un rendimiento mejor. Sin embargo, tanto caldera como turbina pues podrían tener una vida menor. ¿Qué otro cambio tenemos con respecto al ciclo de Rankine ideal? Tenemos un subenfriamiento en la corriente de salida del condensador. La corriente de salida del condensador nos da un líquido saturado y se suele colocar a la salida un intercambiador de calor que genera un subenfriamiento que permite que la bomba aumente su eficacia. Ese subenfriamiento evita que el líquido saturado contenga burbujas y por tanto evita problemas como puede ser la cavitación en la bomba y produce un mejor rendimiento. Por eso tiende a subenfriarse el líquido saturado a la salida del condensador. Esa es otra modificación, una modificación que se hace para conseguir un mejor rendimiento en el ciclo. Y bueno, esas son las diferencias básicas que tiene un ciclo de Rankine real con respecto al ciclo de Rankine ideal, donde tanto la turbina como la bomba trabajan de forma isoentrópica. En el real, pues no, la bomba tampoco trabajará completamente isoentrópica y se puede alcanzar la temperatura máxima admisible, como puedes observar aquí. El punto 4 se sitúa sobre esa temperatura, en el ciclo real se baja un poco. Y las expansiones dejan de ser verticales para inclinarse debido a que no son isoentrópicas. La bomba también inclina un poco su... Aquí lo puedes observar, que se me olvidó el comentártelo. De este punto a este, fíjate cómo no es una vertical, está inclinada el paso de 1 a 2, que es el que realiza la bomba, ¿no? Pues tampoco es una vertical, sino que está ligeramente inclinado. Bueno, pues nada, dejamos aquí en la descripción del ciclo de Rankine real. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, al 15.5, en el que nos vamos a entretener describiendo este fantástico diagrama que la primera vez que se ve, pues sorprende un poco y parece casi imposible interpretar qué significa, pero es muy fácil. Se llama el diagrama de Molière, es el diagrama de Molière del vapor de agua, para el vapor de agua. Porque a nosotros nos interesa el vapor de agua, ya que es el fluido de trabajo que se utiliza en los ciclos termodinámicos de producción de energía.